Cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Esta inserción tuya en un teatro bajo reforma, que estaba muy también permeado por los espíritus de cambio del país, de Latinoamérica, incluso del mundo. Cuéntanos cómo fue que tú enfrentaste la primera dirección que te encargaron en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, que fue Pedro Urdemales, en un texto exploratorio del dramaturgo chileno Jaime Silva. Juntamos un grupo de actores que recién egresados, generalmente era un grupo muy joven de actores, menos Ramón Sabat, que era uno de los actores del teatro ya con experiencia. La idea era la siguiente: tomábamos la figura de Pedro Urdemalas en español, viene de la picaresca española, pero fue muy adaptado, digamos, a la realidad popular chilena por el propio pueblo chileno. Tomábamos este personaje, primero se ubicaba en el campo como un ser que para buscar su sustento, lograba engañar a los poderosos, estudiamos los cuentos de él, etc. Y la segunda parte ya lo veíamos dentro de la Unidad Popular y lo tomamos dentro de una fábrica. Y ahí es donde él ya, si al comienzo era este personaje adorado, envidiado, que de alguna manera resarcía las humillaciones, las injusticias que existían en el campo chileno, acá él debía incorporarse a una vida colectiva con los otros compañeros, con los otros obreros de la fábrica, y aquí su sentido individualista entraba en contradicción con este sentido colectivo necesario, necesariamente, digamos, existía la necesidad de sumar energía para lograr estas transformaciones que se proponían en el país. Hubo una inspiración, por lo tanto, primero, lógicamente, en esta figura de la picaresca, pero también en la ópera de Pekín como la manera de relatar. O sea, era un juego, era una representación en que ciertos signos jugaban claramente, los actores se desvestían en escena, había unos percheros con sus ropas colgadas, donde es todo este juego de máscaras, llamémoslo así, ¿ya? Pero al mismo tiempo necesitábamos que el mismo personaje de Pedro Urdemales, entre paréntesis lo hacía Sergio Hernández, ese personaje, tuviera una cercanía con nuestro pueblo, tuviera una cercanía con lo chileno, con lo popular chileno, ya no solamente a través de lo literario, sino más directamente. Entonces el teatro nos prestó una camioneta en la cual no sé cómo cupimos todos, Jaime incluido, por supuesto, y partimos al Valle del Elqui. Jaime lo ubicó en el Valle del Elqui, yo creo que por la amabilidad misma que tenía el valle, la cercanía que había de los grupos poblados de unos a otros, y fuimos no con un plan detallado de qué investigar, sino a contactarnos con la gente, a ver cómo vivían, a ver cómo hablaban, a sentir a través de ellos cuáles eran sus motivos, cuáles eran sus figuras, cómo era su hábitat, cómo era la naturaleza en ese lugar, etcétera, etcétera. Y además, por otro lado, sirvió para el propio grupo, para cimentar una unión mucho mayor, ser parte de un país, porque yo creo que también esta especie de fraccionamiento en que se existía esta distancia entre los artistas, los intelectuales, la realidad, etcétera, también era una manera de conjunción, uno de nosotros ser parte y al mismo tiempo de incorporar al teatro a nuestra gente. Esta primera parte de la historia que tenía que ver con la tradición popular, tenía una segunda parte
que siento que es lo que en muchas otras áreas de la cultura se intentó un ejercicio similar, que era tomar ciertos modelos, ciertos géneros, ciertas estructuras semánticas y actualizarlas o transformarlas con la inspiración, digamos, ideológica política de los proyectos revolucionarios de cambio de ese momento. Él cambia el poncho por el overol. Un poco. Al comienzo salía con el poncho y era la ollita mágica que se calentaba sola y que preparaba solo y vendía la ollita, qué sé yo. Ya no tenía que asimilarse a este colectivo que era lo que, digamos, lo que se pretendía también políticamente, ¿entiendes? Esta comunión de ideales, esta necesidad de romper estas fracturas que existían, ¿entiendes? También. Nos topamos de pronto con la máxima de que no podíamos ensayar, no podíamos estrenar y que no íbamos a estrenar. Yo recuerdo el desaliento, el desconcierto, buscamos maneras diversas de llegar a algún acuerdo, solicitamos dar una sola función. El argumento que se nos daba era que estábamos rompiendo, estábamos acabando con los ídolos que tenía el pueblo. O sea, Pedro Urdemales como esta figura, digamos, que contestataria frente a la explotación, llamémoslo así, que existía, y a la injusticia, sobre todo. Y entonces, y que nosotros, al ponerlo en esta otra situación, lo que hacíamos, y al ponerlo de una manera como un inadaptado, un desadaptado a una nueva realidad, ¿entiendes? Porque a él se resistía, Pedro Urdemales se resistía a esto, él sabía vivir de la otra manera, y la otra manera le funcionaba, a él le funcionaba, pero a Chile no le funcionaba. Bueno, eso era más o menos, no hubo caso. Finalmente no pudimos ni siquiera dar una función, o sea, no se estrenó. Y ahí llegamos. Para Jaime fue muy, muy duro, la depresión que le vino fue fuerte. Me imagino que para todo el grupo, ya que habían, digamos, puesto tanta alma, esfuerzo, creatividad y compromiso, ¿no? La obra ya tenía vestuario, tenía el montaje de alguna manera casi desarrollado. Sí, dinero mucho no había, entonces todo además correspondía, era un teatro popular, era un teatro pobre, si tú quieres, entonces tenía mucho que ver con, te digo, los overoles, los ponchos, y sobre todo este juego energético, vital, abierto, de improvisación, de gran energía, de gran creatividad. Yo diría que ese era fundamentalmente ¿cómo se llama? El sentido que nosotros le dábamos a la obra. Entonces es bastante paradójico, ¿no? Que el Antonio Varas haya estrenado el Evangelio según San Jaime, que verdad era muy subversivo en su nueva visión, interpretación popular de la Biblia, y que el Varas sí se puso, pero el año 69, antes de la Unidad Popular, y que en la Unidad Popular, digamos, hubiera reticencias a estas creatividades que buscaban transformar, aun cuando estaba basado en pilares. Yo creo que fue un exceso de celo de gente con peso, con importancia dentro del departamento, que ya en el poder, digamos así, o sea, en el gobierno, a cargo de esta transformación que se pedía, de alguna manera, todos nos hacíamos cargo de eso, todos estábamos en esa batalla, digamos, se sentían mucho más obligados, ¿cómo se llama?, tensionados por esta necesidad que se planteaba. Y creo que ahí hubo un error, como digo, creo que fue un exceso de celo, porque por último, que hubieran dado una función. Nosotros estábamos tan convencidos de que esto nos iba a ir bien, porque nos entreteníamos, porque adorábamos lo que hacíamos, ¿entiendes? Y pensábamos que el público también tenía que reaccionar así, pero nunca lo vimos. Hablamos de invitar a dirigentes sindicales, hablar de un público amplio, que eligieran ellos, que eligiera la directiva del teatro, también a quienes se invitaban, pero no se pudo. Bueno, creo que fue parte de
del panorama tan diverso, contradictorio en muchos casos, pero rico y muy, bueno, esperemos que aprendamos bastante de esa época también. Alejandra, pero curiosamente ustedes habían puesto al personaje Pedro Urdemales con overol en una fábrica, y tú desde esa frustración probablemente de tu experiencia artística, te invitan a dirigir en el Teatro Nacional Popular, que dirigía Mario Jiménez, y en el cual también estaba Jorge Gajardo, y que estaba inserto adentro de una fábrica, nada menos que la fábrica Yarur, una de las fábricas más grandes, y también que fue más conflictiva la toma, digamos, y su incorporación al área de propiedad social de la Unidad Popular. ¿Qué hacía el teatro adentro de una fábrica como Yarur? Bueno, el Teatro Nacional Popular, que no, digamos, el TNP, dependía de la Central Única de Trabajadores y de la Universidad Técnica, ya. Y a mí me invitaron, pero ellos ya tenían una trayectoria. Ahora, la Tela de Cebolla fue un concurso que hizo la CUT, y esta fue la obra premiada, que era de Gloria Cordero. Y Gloria muy abierta, muy generosamente nos la entregó, y nosotros fuimos trabajando con ella. El año 71 empezamos, estuvimos como 6 meses, estuvimos 6 meses trabajando. Y empezamos, ya estaba tomada la fábrica, tenía un letrero afuera que decía territorio libre de explotación. La obra tenía una historia de amor, un poco, te recuerdo Amanda, un poco eso, la sensación de la joven, pero y el muchacho joven. Trabajábamos en un enorme taller que tenía en una esquina, era el taller de costura, y tenía en una esquina a mujeres trabajando con las máquinas de coser. Ya. Entonces trabajábamos bajo el zumbido de las máquinas casi siempre, aunque era grande y nos llegaba de lejos. Y en la otra punta íbamos hasta construyendo un teatro. Yo recuerdo que pasábamos de pronto todo el día ahí. Era un trabajo, como decir, de pionero. Era un trabajo de casi, como decir, casi militante, uno podría ser militante del teatro, ¿eh? No de una posición política, sino, cada vez explorábamos nosotros como grupo en qué era lo que iba pasando en este momento, qué transformaciones iban dando, cómo se iban presentando los problemas. El problema por ejemplo, el que hablábamos del Pedro Urdemales, el problema del individualismo con la necesidad de colectivo, de formación de colectivo, distintos problemas. El problema de la participación, recuerdo que fue de los últimos ya que se nos apareció, o sea, la necesidad de la participación. Y lo mostrábamos a obreros, a grupos, los invitábamos de distintos talleres y después nos presentábamos. Fuimos cambiando la obra y fuimos introduciendo otras escenas, y se convirtió en una obra de nunca acabar. Cada vez era más larga, cada vez se necesitaba también más de los actores. Varias de las mujeres que trabajaban ahí, ahorita las voy a nombrar porque sí es importante. Estaba Miriam Palacios, estaba Margarita Barón, por ejemplo, estaba Teresa Paul. Estas mujeres se metieron y aprendieron a trabajar las máquinas, el hilado, hacían hilado. ¿Entiendes? En un momento de ponerse el overol de trabajo, distintas cosas que fueron transformando al grupo en un grupo que convivía, porque convivíamos ahí con toda, era una empresa enorme, había muchísima gente, y decidimos, preguntando, averiguamos sobre una ceremonia que se hacía por ahí de los años 30, a la gente a los obreros o a los que querían integrar el equipo obrero. Yo después escribí por mi cuenta, en el recuerdo, pero inmediatamente después del golpe, una obra sobre esta experiencia. Y si te parece, te leo esta escena, porque era bastante decidora, y ellos la recordaban, los viejos la recordaban. Entonces ustedes hacían un trabajo de memoria, de recuperación de memoria con los obreros y las obreras
de manera de ir sacando relatos orales de ellos, por ejemplo? Era doble, porque por otro lado era una manera de ir acercándolos al teatro. Había muchos de ellos que nunca habían visto teatro. Y estar hablando de sus problemas, ¿entiendes? A través de una obra, nos encontrábamos con gente que te decía, por ejemplo, que era muy curioso. De repente te decían, oye, mire, si ese es el que hace de capataz, es igualito a nuestro capataz. Qué bueno que lo copiaron, cosas así, ¿entiendes? O ¿saben qué? Pero el patrón es más bajito y más gordo. Entonces, o sea, ¿cómo se llama? Ellos trataban de identificar lo que a nosotros no nos preocupaba, eso era más bien cómo funcionaban dentro de eso, cuáles eran las categorías y cómo era que se iba dando, ¿entiendes? Este trabajo y cuáles eran los problemas que se estaban planteando en este proceso, lo que teníamos en la memoria más bien, ¿entiendes? Porque no había un dramaturgo propiamente tal, éramos todos. Así empezaba esta obra. Dice, oscuridad. Sobre el sonido de telares trabajando se eleva y más persistente otro, el de máquinas de coser. Un foco ilumina una calavera, está sobre una mesa encima de una Biblia y con una daga enfrente. La mesa está cubierta por un paño verde. Las máquinas de coser se han ido deteniendo una a una, se vislumbra un grupo que va entrando. Empleado, en voz baja, pasen, pasen, rapidito, nadie muerde. Las damas primero, hay murmullos. Shh, calladito nomás, por aquí, acérquense. El grupo se acerca a la mesa, detrás de esta hay un hombre alto con túnica negra. Los que entraron llevan ropa de calle gastada, aunque visten con cuidado. Empleado, al hombre alto, son los últimos. Hombre alto, con voz impostada y gestos de actor barato. Pongan la mano sobre la mesa, los de atrás sobre el hombro del de adelante. Toma la calavera. Juro servir siempre a mi patrón, juro serle leal mientras dure mi empleo, juro defender sus intereses como los míos propios, juro denunciar a aquel que atente contra la seguridad de la empresa, juro trabajar sin escatimar sacrificios ni esfuerzos en bien de la empresa y del país, juro. Coloca la calavera al lado de la Biblia, que cada uno ponga su mano sobre la Biblia y repita, juro. Cada uno más lento, uno más rápido, lo hacen. Una mujer solloza, no puedo, no puedo. Un hombre, venga conmigo. La misma mujer se persigna. Dios me perdone, juro. Empleado, por aquí es la salida. Tercera puerta a la derecha, allí le darán el overol o delantal. Rapidito. ¿Vieron que no les pasó nada? Después derecho a los talleres. Todos salen, menos el empleado y el hombre alto. Este se desabrocha la túnica. Hombre alto. ¡Oh, qué calor! Acá sí no se puede respirar aquí dentro. Empleado, eran muchos. ¿Cómo hubo que echar a tantos? Hombre alto. ¿Y por qué? Es simple curiosidad. Puede no contestarme. Empleado, todo el mundo lo sabe por la huelga. Se fijó, más mujeres son menos revoltosas. Ya, digamos hasta ahí. Yo creo que da un panorama de qué pasaba, ¿no? Y finalmente son actores que están representando para los obreros y les piden a ellos su opinión. Y esa era nuestra, ¿cómo se llama? La mecánica en la que vivían. Entonces, interesante que ustedes hayan tenido una obra tan porosa y tan permeable al momento. Hay otras experiencias también en teatro chileno y en el mundo en periodos similares de cambio, transformación, conflicto, y que son como un poco teatro documento, ¿no? Que dentro de una estructura dramatúrgica se van incorporando las noticias, las preocupaciones, lo que va ocurriendo de manera de estar a la par de lo que le está preocupando a la gente. La obra iba transformándose con el país al mismo tiempo. Era una cosa muy interesante. Yo creo que es otra forma de hacer teatro y es de insertarse en ese territorio. El teatro es territorial porque nunca puede abarcar millones, ¿entiendes?, de público al mismo tiempo, incluso, sino que al afincarse ahí, al ir entablando, al ir ganándose la confianza. Eso fue muy interesante, porque al principio había mucha desconfianza hacia nosotros. Al vernos todos los días, la seriedad con que nos entregábamos, el espíritu con que llegábamos, se fue volviendo cada vez más difícil. Costaba encontrar locomoción para empezar, no había gasolina, no había repuesto, empezaron, ¿cómo se llama? Toda esa tensión, pero la gente seguía, pero los actores seguían llegando y estábamos allí
etc. Luego de esa experiencia tuya, regresas a dirigir al Teatro de la Universidad de Chile, al Antonio Varas. Y me parece un indicador de que aun cuando existió la frustrada experiencia, frustrada en términos, digamos, orgánicos, pero no artísticos, de Pedro Urdemales, te invitan nuevamente a dirigir. La obra que vas a dirigir ahora, que es 72-73, es Los Desterrados, con dramaturgia de Víctor Torres. ¿En qué consistía esta obra? ¿Cuál fue tu premisa de dirección? ¿Y cuál fue finalmente la dinámica artística y también sociopolítica que la obra fue generando? Sí, yo seguía haciendo clases en la Universidad de Chile y dentro de eso me llaman a dirigir. Víctor Torres había sacado había sacado el premio Casa de las Américas con otra obra. En este caso sí llegamos a estreno en el Varas. Había, como decía, 3 personajes. Uno lo interpretaba Mónica Carrasco, que había egresado ya hace un par de años de la escuela. El rol de ella era una muchacha de las Juventudes Comunistas. Después estaba Tennyson Ferrada. Tennyson tenía a su cargo el rol en que él era un militante socialista. Y Patricio Achurra era el tercer actor, que era un militante de Patria y Libertad. Ya. Por extrañas razones se encontraban en esta salitrera, esta oficina de una salitrera abandonada. Estaba hecha con fonolitas, o sea, era todo como muy precario y al mismo tiempo en este desierto, o sea, era una especie de lugar de nadie, no lugar, ¿entienden? También. Con lo cual se obligaba a prestar atención a la discusión y a lo que surgía entre estos 3 personajes. ¿Tú crees que haber puesto la obra, haberla situada en las salitreras abandonadas, se quería de alguna manera evocar también al movimiento de los trabajadores, de los mineros del norte de Chile, que es uno de los grandes movimientos sociales? El juicio de la historia estaba marcado por el lugar, yo creo. ¿Entiendes? Era quienes nos miraban. Y por eso es que al final yo incluí el Pueblo Unido Jamás Serás Vencido, como una especie de gran coro que venía, que se acercaba. El acento, al estar puesto en eso, en esa discusión que pasaba a mayores, pasaba una agresión física incluso, en que se buscaban cercanías, alianzas, ¿ya? En que Patria y Libertad, o sea, el rol de Patricio Achurra, atacaba a los otros y que estos otros se lograban unir y respondían y finalmente lo dejaban amarrado. Pero en la discusión se especificaban cuáles eran las cosas que estaban en juego en ese momento, cuáles eran desde un punto de vista político, cuáles eran los pensamientos y los proyectos en relación a un Chile que estaba en construcción y que se quería construir. Ahora, yo diría que tenía mucho que ver con un teatro de tesis, ¿entiendes? O sea, de un teatro de ideas. Finalmente lo amarran y lo dejan amarrado al de Patria y Libertad, y ellos se van, los dos, ¿ya? Tanto lo que hacía Tennyson sino lo que hacía Mónica, los 2 roles. Y en ese momento, en esa soledad que él se quedaba, se empezaba a escuchar un murmullo que iba creciendo, una ovación que iba creciendo, y que al comienzo uno podría, ¿cómo se llama?, adjudicar a que era Patria y Libertad que se levantaba a defender a aquel que había quedado ahí amarrado. Y de repente empezaba a surgir lentamente, y ¿cómo se llama?, de abajo, y se imponía como en volumen, el Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Y en ese momento, mientras se iba apagando lentamente la luz, ese era el final. Bueno, lo cuento así, ¿por qué? Porque eso trajo, obviamente, discusiones, que, bueno, vivíamos en discusiones todo el tiempo,
¿entiendes? Las reuniones de profesores con los actores de Tucci, digamos, con todo el personal que trabajábamos, digamos, también ahí, eran eternas discusiones y problemas a resolver, porque había descalificaciones, porque había, no era fácil, no era fácil, bueno, estaba bastante vivo todo eso. Entonces, pero entonces, de alguna manera se nos planteó, también de la dirección, que por qué, que al comienzo, por qué permitíamos de alguna manera, que eso había que cambiarlo, que la gente pudiera pensar, que se creía al principio que podría ganar Patria y Libertad. Ya. Pero que después, bueno, es cierto que se cambiaba, pero había que ir rápidamente al otro final. Yo nunca lo cambié. ¿Por qué? Porque yo creía porque eso era lo que estábamos viviendo. Si no, había una lucha, y aunque queríamos que siguiera para cierto lado, pero también teníamos ciertos atisbos, ciertas evidencias de que la cosa no era tan fácil. Estamos hablando del año 73, un mes más tarde del estreno. Se estrenó el 25 de mayo, el 29 de junio creo que fue, se levanta el regimiento que dirigía el coronel Súper, el llamado Tanquetazo, cuando se hablaba de la guerra civil, porque incluso en el teatro, en las butacas, aparecieron letreros no a la guerra civil, puesto por toda la gente, por la gente del teatro, digamos. O sea, todo eso hizo que cada uno tratara, ¿entiendes?, de activamente, por una parte, sobrevivir y por otra parte participar. En ese mundo tú dices que pusiste en Los Desterrados El Pueblo Unido de Ortega. Tú tenías ciertas también encuentros con los músicos, quizás con Luis Advis, que había compuesto, por ejemplo, en Los que están quedando en el camino. Sergio Ortega trabajaba en el Varas. Él manejaba todo lo que era la música, además, digamos, toda la parte musical durante las funciones. Entonces sí había también una relación, y también era profesor de la Universidad de Chile, de la Escuela de Teatro, ¿ya? Entonces era lógicamente también Luis Advis, ¿ya? Entonces era el medio en que también nos movíamos todos, ¿entiendes? Con Sergio, por eso mismo yo recuerdo, él me invitó a un café ahí en Ahumada, en uno de esos cafecitos, y me contó que estaba armando la música de una canción y me empezó a tararear El Pueblo Unido. O sea, tuve las primicias, ¿entiendes?, de lo que iba a ser después el himno, porque pasó a ser un himno de la Unidad Popular.